Super Mario Bros. 3, octubre de 1988, Japón, febrero de 1990, Estados Unidos, agosto de 1991, Europa. Nintendo dio por buenos los resultados conseguidos con The Lost Levels, teniendo en cuenta que se había planteado como videojuego para jugadores avanzados. Así que no albergaban dudas acerca de la conveniencia de lanzar una nueva entrega de las aventuras de nuestro entrañable fontanero. Sin embargo, había algunas variables que iban a condicionar su desarrollo. Una de ellas estaba vinculada a la plataforma. En 1985 la compañía japonesa pensaba que Super Mario Bros. Iba a ser el colofón de Famicom, el juego final para dar paso a la era de los disquetes con Famicom Disk System. Pero ni dicho sistema funcionó, ni fue el final de la consola original. El éxito sin precedentes de NES en Estados Unidos y su desembarco paulatino en Europa cambiaron los planes de la compañía de Kyoto, que debió seguir nutriendo la consola de cartuchos. La otra variable residía en la idea de crear un verdadero juego nuevo, como confirmó Miyamoto, tras un The Lost Levels que parecía más una expansión del primer Super Mario. Nintendo necesitaba crear un éxito mundial a la altura de su precursor, en una consola con enormes limitaciones técnicas y en un contexto diferente de 1985, con Sega preparando una consola más potente, Genesis, conocida en Europa como Mega Drive, que destacaba por tener un microprocesador de 16 bits. Miyamoto y Tezuka, las dos mentes pensantes de la serie, decidieron hacer lo que siempre hacían a la hora de crear un juego. Como explicó el segundo en una entrevista, todo lo que hicimos con la secuela de Mario fue cambiar la dificultad y el diseño de escenarios, pero no podíamos hacer lo mismo para la tercera parte. Quería algo totalmente diferente, también a nivel visual. Para Miyamoto lo principal era que un juego fuese divertido, que gustase. Por eso siempre planteaba escenarios e ideas al margen de cualquier otro tipo de encaje, como el de mantener la coherencia respecto de las anteriores interacciones de la serie. Por eso, en un primer momento no hubo problema en plantear si Super Mario Bros. 3 podía cambiar la perspectiva de la cámara y jugarse de forma isométrica, con una visión de la acción desde arriba. La idea de Tezuka buscaba revolucionar el juego, pero Miyamoto lo descartó. Consideraba que una de las claves de Mario residía en que el jugador tuviese claro dónde iba a aterrizar el personaje cuando saltaba, y eso no se iba a recrear con precisión con esta nueva perspectiva. Así que el equipo, que estaba formado por apenas una decena de personas, volvió a la casilla de salida y decidió agitar y ampliar las posibilidades que se habían visto en el juego original. Eran muchas las piezas que tocaba replantear, desde las opciones de Mario para desplazarse y luchar contra los enemigos, hasta las nuevas disposiciones de elementos en el escenario, nuevos obstáculos y monstruos que sortear e incluso una manera diferente de navegar por los niveles. Super Mario Bros. 2, Super Mario USA en Japón, había demostrado que podían desarrollarse niveles con una mayor verticalidad, y Miyamoto y su equipo tomaron prestados esos diseños para incorporarlos de forma más sutil y orgánica a su nuevo proyecto. Rompiendo los límites de NES, el chip MMC3. Uno de los grandes contratiempos de los desarrolladores de Famicom y NES fue el de las limitaciones del hardware. Los límites de Famicom se habían alcanzado en solo 2 años, de ahí la inasistencia de saltar a Famicom Disk System, pero Nintendo descubrió un subterfugio perfecto para seguir ampliando sus posibilidades de sus juegos. No sería a través de la máquina, sino a través del software. Se incorporaron diversos chips a los cartuchos para potenciar de forma sorprendente las prestaciones de los juegos. Super Mario Bros. 3 fue tan superior con respecto al primer Super Mario Bros. Gracias al chip MMC3. Desde el punto de vista de la recreación de personajes, escenarios y animaciones, e incluso transiciones, el juego parecía pertenecer a otra generación de consolas. Dicho chip se usó anteriormente para Super Mario Bros. 2, que era muy superior visualmente respecto a la primera entrega,
pero fue incapaz de mostrar todo el potencial que consiguió la tercera parte, ya que se trataba de la adaptación de otro juego. Con Super Mario Bros. 3, Nintendo trabajó desde cero con el chip y con el proyecto, y eso repercutió de forma muy positiva en el resultado final. El nuevo chip permitió incluir mejores animaciones, desplazamiento diagonal de la pantalla y separar la imagen para contar con un medidor permanentemente en la parte inferior. No es que se viera más bonito y que los desarrolladores estuviesen un margen mucho mayor para perfilar y diseñar un Mario y unos personajes más precisos y personalizados. Es que todo el título ganaba un rendimiento y posibilidades. Era la hora de dejar volar la imaginación. Cuando uno piensa en Super Mario Bros. 3, tiene en la cabeza el traje de Mario Mapache, entre otras cosas, porque formaba parte de la portada del juego. Fue una de las nuevas mejoras que se añadieron a la saga y que cambiaba por completo la jugabilidad, yendo un paso más allá del Super Champiñón o de la Flor de Fuego ya conocidas. La cola de Mapache se convertía en un elemento rompedor para lo que Mario podía hacer hasta el momento, y no por lo que uno puede imaginarse. La idea principal era darle una cola al fontanero italiano para poder golpear con ella, atacar a enemigos y romper bloques. Tezuka explica que el poder para hacer un ataque con la tecla B fue una de sus primeras ideas, ya que lo de volar generó dudas. Tuvimos problemas para hacer que el vuelo fuera satisfactorio, después de hacer la transición de nuevo a una perspectiva horizontal. Pero, como era algo que queríamos hacer desde el primer juego, decidimos darle ese poder también a Mario Mapache. Una vez que Mario se ponía a correr con esta mejora, podía alcanzar el vuelo y surcar los aires de los niveles durante un tiempo limitado. Después, caía lenta y controlablemente gracias a la cola de Mapache. Esta mecánica también estaría presente en la transformación de Mario Tanuki, tal y como se conoce el mapache japonés, que convertiría al fontanero en este animal. Además de todo esto, Mario podía convertirse en una estatua, también durante un tiempo limitado, impidiendo así que los enemigos lo dañasen. El traje cambió la relación del jugador con el escenario, podía llegar a lugares inaccesibles en otras entregas y profundizaba en la verticalidad del entorno. Además, las transiciones a lo largo de las fases eran mucho más suaves y cohesionadas que en Super Mario Bros. 2, gracias al nuevo chip. No fue la única novedad jugable, también se añadieron otras mutaciones y mejoras del personaje, como Mario Rana, que permitía nadar más rápido, inclusive a contracorriente, aunque, a cambio, en suelo firme no era posible ni correr ni agacharse. Mario Martillo, que hacía que el fontanero fuera capaz de lanzar martillos. Mario Zapato, para pasar encima de zonas repletadas de pinchos, y el ala P, que otorgaba la capacidad de volar como Mario Mapache de una forma ilimitada. Las nuevas transformaciones tenían sentido desde los puntos de vista narrativo y mecánico. En el primer caso, todo era coherente con el mundo, ya que muchas de estas técnicas habían sido robadas de los enemigos y otras, como la capacidad de volar, encajaba con los niveles diseñados. Desde el punto de vista jugable, se desarrollaba cierto carácter estratégico, ya que no existía una transformación perfecta para todo el juego, sino que dependía del momento. Las bolas de fuego podían derretir objetos en el mundo de hielo, mientras que la rana daba ventaja debajo del agua. Volar a toda velocidad tenía sentido en campo abierto, pero no era lo más recomendable en los interiores de los dos castillos. Todas las habilidades contaban con sus puntos fuertes y el jugador debía escoger si cambiaba o no de transformación durante su aventura. De hecho, Super Mario Bros. 3 añadió la posibilidad de guardar objetos en un inventario y usarlos antes de entrar en un nivel, potenciando todavía más el componente estratégico a la hora de afrontar una nueva fase. Un mundo gigante por explorar. Por primera vez en un título de la saga de Super Mario Bros. Se estrenaba un mapa central en el que el navegar por los distintos niveles y extras, a diferencia de los anteriores,
en los que el avance del jugador saltaba de fase en fase sin descanso, Super Mario Bros. 3 contaba con un mapamundi en el que se mostraba el camino a seguir, los niveles disponibles, las fases intermedias y otros elementos como la casa de Toad para conseguir objetos, o casillas con enemigos a los que se había que enfrentar en duelo. Todo esto, combinado con el anteriormente citado inventario, permitía poder escoger el siguiente nivel, que el avance no fuese siempre lineal y se apostaba de forma decidida por la exploración y la rejugabilidad. Sí, The Lost Levels era un título pensado para usuarios avanzados que querían nuevos y mayores desafíos, y en el que terminase el juego varias veces tenía su premio. En Super Mario Bros. 3 se buscaba abarcar un público mucho más amplio, con una curva de dificultad perfectamente medida. La recolección de objetos, los distintos caminos para seguir y, claro está, los atajos para saltar entre mundos, aquí en una forma de flauta mágica, daban cierta libertad al jugador, que podía volver a un nivel complicado habiendo recolectado un objeto que le facilitaría las cosas, por ejemplo, pero también incentivaba la exploración, porque el uso de una u otra habilidad podía facilitar conseguir elementos imposibles como otro potenciador. Nintendo no buscaba que los jugadores terminasen infinitas veces el juego como antes, quería que lo explorasen al 100%. Cada mundo contaba con sus fases normales, fortalezas, extras y una aeronave final en la que debían superarse varios obstáculos hasta llegar al jefe final del turno, 7 esbirros llamados Koopalings que trabajaban para Bowser, el responsable último para sembrar el caos de todos los mundos. La diferencia entre niveles no estaba solo en el apartado visual, desde las zonas desérticas a otras heladas, el mundo de los cielos o un lugar repleto de tuberías por todos lados, sino que esos contrastes abrían múltiples posibilidades de jugabilidad. El caso más evidente es el mundo de hielo, donde, además de poder derretir bloques con bolas de fuego, Mario y Luigi resbalaban cuando corren sobre estas superficies. Pero hay más. El mundo 7 de tuberías introducía fases verticales donde el jugador debía entrar y salir por muchas tuberías para poder avanzar. El país de la oscuridad, mundo 8, contaba con varios niveles en los que la pantalla iba avanzando y el personaje no podía quedarse atrás, y otros en los que la cantidad de obstáculos, gotas de lava, peces chip chip o cañones obligaban a usar los reflejos como nunca antes. Super Mario Bros. 3 era un despliegue de imaginación, no solo en las acciones de Mario y Luigi o en la disposición de objetos, sino también en la gran cantidad de nuevos elementos que se crearon para la ocasión. Bloques para transportar o que caían pesados unos segundos, plataformas móviles, algunas sobre raíles, cintas transportadoras, remolinos de viento, cañones que además de en horizontal podían disparar en diagonal, incluso en dos direcciones. Super Mario Bros. 3 es el último juego en el que Miyamoto aparece como diseñador, ya que en los siguientes adoptaría funciones más ejecutivas, como las de director o productor, y queda claro que exprimió al máximo todo aquello que podía dar para crear el juego de plataformas perfecto. La presencia de minijuegos, de secretos en el mapamundi, como las casas ocultas de Toad, las flautas mágicas o un barco repleto de monedas, así como otros pequeños detalles, como la posibilidad de trasladarse al fondo del escenario en algunas fases si el jugador hacía que Mario se agachara durante unos segundos sobre una plataforma blanca, convertían a Super Mario Bros. 3 en un juego mágico con una extraordinaria capacidad de sorpresas. Todo este despliegue visual también necesitaba estar acompañado por una banda sonora a la altura. El encargado de darle forma fue Koji Kondo, pieza clave en los grandes desarrollos de Nintendo en los años 80. Su labor fue mucho más ecléctica que en el primer Super Mario, entre otras cosas por el elevado nivel de contrastes que había en las localizaciones y la variedad de estas, mucho más acusada que en anteriores entregas. Fue un trabajo aclamado, porque la música conectaba perfectamente con todas las localizaciones. Por ejemplo,
La música del mundo del cielo transportaba al jugador a una experiencia flotante en una nube, y las piezas que ambientaban las luchas contra los jefes finales potenciaban la épica y la solemnidad del momento. Por no hablar de la banda sonora de las pantallas de los castillos, que dejaban atrás esa melodía más laberíntica de Super Mario Bros. Para presentar algo más contundente y tenso. El trabajo de Kondo no consistió únicamente en crear nuevas piezas, sino también en la realización de arreglos para enriquecer las melodías ya conocidas. La pieza musical que sonaba en las fases subterráneas había ganado en entidad respectiva al primer juego, y Kondo le había aportado muchos matices, gracias a una base de reminiscencias de rap. No fue un trabajo sencillo, teniendo en cuenta la necesidad de mantenerse en la órbita del original, una de las bases más reconocibles y pegadizas del juego. De hecho, Kondo lo recuerda como su mayor reto. La pieza más desafiante fue el tema principal de Super Mario Bros. 3. El tema original de Super Mario tenía demasiada personalidad. El usuario se había quedado con la impresión indeleble de que la música coincidía exactamente con lo que Mario hacía en la pantalla. Recuerdo haber compuesto muchas piezas de música diferentes con diversos estilos, tratando de encontrar algo apropiado para el nuevo juego y, a la vez, que tuviera lo suficientemente distinto del tema original. Fue difícil. Tuve que invertir mucho tiempo para localizar algo que funcionara, y solo fue cuando trabajamos juntos Miyamoto, Tezuka y yo hasta las últimas etapas del desarrollo que finalmente nos decidimos por las piezas definitivas de entre todas las que había creado. Kondo admitió que el trabajo de arreglo sobre temas ya existentes tampoco fue sencillo, porque debían adaptarlos para que fuese coherente con las nuevas piezas. El resultado, en todo caso, fue el esperado. Todo encajaba a la vista, oídos y mandos. Precisión del fontanero, un control casi perfecto. Super Mario Bros. 3 fue un juego que entraba por los ojos con suma facilidad. La mejoría en colores, escenarios, diseño de personajes y efectos era evidente, pero era sobre todo un juego que fluía tanto desde la perspectiva visual como del control. Mario y Luigi tenían más frames. Un frame en videojuegos es una imagen estática individual que cuando se reproduce rápidamente, junto con muchas otras, crea una ilusión de movimiento. Mario y Luigi tenían más frames que nunca, y eso aportaba mayor precisión y dinamismo en sus movimientos. Todo lo que el jugador hacía estaba calculado, se podía corregir sin problema y permitía una mayor exploración del escenario. A diferencia del primer Super Mario, el control permitía la exploración. Este perfeccionamiento del control era la herramienta ideal para poder hacer frente a los nuevos desafíos. La gran cantidad de obstáculos, enemigos y variantes se completaba con unos jefes finales con diversos patrones de conducta. Ya no había que evitar a Bowser y hacerlo caer por el puente móvil como en Super Mario Bros. Aquí había que esquivar los ataques mágicos de los enemigos y golpearlos 3 veces para así vencerlos y avanzar al siguiente nivel. Con Bowser era diferente, demasiado poderoso para saltarle a la cabeza. Debía aprovecharse la estructura del escenario para conseguir que cayese al vacío mientras él mismo golpeaba bloques destruibles que cavarían su propia tumba. Es difícil quedarse con solo uno de los elementos rompedores que convirtió a Super Mario Bros. 3 en uno de los mejores, si no el mejor videojuego de NES. En resumen, todo lo que se hizo salió bien y todas las decisiones tomadas funcionaron. Una de las grandes preocupaciones de Miyamoto era la de que lo ofrecían fuese divertido. Más allá de pensar si lo que estaban haciendo era o no un Mario, su obsesión era pensar si aquello que el equipo planteaba iba a funcionar. Un ejemplo entre muchos, uno de los nuevos enemigos del juego eran los microgumbas, personajes, seres que, al tocar a Mario, no lo dañarían, sino que se enganchaban a él como garrapatas. El encargado de diseñar esta mecánica fue Hideki Kono, cuya idea original era que
en esta circunstancia Mario fuera más pesado y lento. Sin embargo, Miyamoto no estuvo de acuerdo, dado que la jugabilidad y la diversión se veían afectadas. A cambio, propuso que cuando los microgumbas se pegasen a Mario, el jugador sintiese como un bloque invisible insertado en su cabeza. Así, cuando el jugador saltaba, chocaba contra algo. Fue una solución sencilla pero que funcionaba perfectamente. Esta manera de enfrentarse a cada pequeño aspecto del desarrollo del juego y darle la vuelta hasta hacerlo encajar completamente fue lo que, extrapolado a todos los elementos que conforman Super Mario Bros. 3, convirtieron el juego en una obra maestra. No lo afirma este libro, sino los análisis de la época y la historia. Super Mario Bros. 3 fue un auténtico bombazo en ventas. El juego se convirtió en uno de los más vendidos en Japón durante 1988 y fue el número 1 el año siguiente. Sus cifras rompieron los registros anteriores gracias a la salida en Estados Unidos. En 1990 llevaba más de 8 millones de unidades vendidas, y eso que no se había lanzado en Europa. Al viejo continente llegó tardísimo en 1991, y con Super Nintendo ya a la venta en otros territorios, esto provocó que en comparación con Mega Drive o la nueva consola de sobremesa de Nintendo, el título no impactase tanto a nivel visual. Pero dio igual, ya que también conquistó esta parte del planeta. Siguió vendiendo de forma notable en Occidente hasta llegar a más de 17 millones de copias distribuidas como dato final oficial. Para poner en contexto, los ingresos brutos de Nintendo en ese juego superaron los que consiguieron éxitos históricos en taquilla como E.T. en 1982 o Parque Jurásico de 1993.